Hola jóvenes, ¿cómo están? Esta es una cápsula especial para analizar y tratar de reforzar un tema muy particular y muy importante que todos necesitan saber y entender y tener el esquema mental correcto para poder enfrentarse a los problemas que hay que resolver durante el curso. Y ese tema es algo que parece muy simple, pero que tiene ciertos detalles que es necesario clarificar y que no simplemente se entienda como que estamos trabajando, como siempre hemos trabajado, por ejemplo, en el caso particular de este curso, con variables como enteras, sino que ahora vamos a usar una cosa especial y para ejemplificarla, para hacer un buen ejemplo, inmediatamente voy a crear algo para poder empezar a crear un poco de código para ejemplificar esto. Miren, voy a ponerle acá sesión 001, por ejemplo, y aquí estamos creando un programa base, y a lo que me refiero es al hecho de que, por ejemplo, todos ustedes deben estar acostumbrados a hacer algo como esto. Persona. Asumiendo que la clase persona existe, la vamos a crear en un momento, pero lo interesante para mí es empezar a clarificar qué significa exactamente esto. Línea 7. A estas alturas de su vida ya deberían saber que aquí estamos creando una persona. Y hay una variable acá que también se llama persona. Bueno, el tipo acá es persona, la variable se llama P, es de tipo persona, pero lo importante es que ustedes sepan y se den cuenta y empiecen a mirar el hecho de que esta línea, aun cuando pareciera que hace una sola cosa, en realidad están sucediendo dos cosas. Una, lo que sucede al lado derecho del igual, es que se está creando una nueva persona. ¿Qué significa que se cree una nueva persona? Significa que en algún lugar de la memoria se crea una instancia de persona. Y ahí está. Ahora, crear instancias de persona o de cualquier clase, de cualquier tipo, por crearlas, no sirve. Porque siempre a estas instancias, para poder resolver el problema que queremos resolver, lo más seguro es que vamos a necesitar enviarle mensajes para que esa instancia haga cosas. Pero, ¿cómo enviamos un mensaje? Necesitamos algún mecanismo para poder referenciar esa variable, esa instancia, perdón. Y ese es el mecanismo que tenemos acá a la izquierda del igual. Esto significa, vamos a crear una nueva persona y vamos a mantenerla apuntada con esta variable que se llama P. Pero esa variable P no es una variable, no es un entero. Es una referencia a una instancia que viene de una clase. Entonces lo importante es eso, que ustedes sepan de que esta variable, o al escribir esto mejor dicho, no significa que la persona va a quedar dentro de esa variable P, que es, es lo que estoy seguro que todos se imaginaban cuando uno escribe cosas como esa. En ese caso, efectivamente el 10 queda dentro de la variable X, pero en este caso particular, la variable P es una referencia que nos va a permitir apuntar a una instancia particular de persona, en este caso. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y tiene consecuencias interesantes. Por ejemplo, significa que si nosotros creamos una persona Q, vamos a tener otra persona, otra instancia, otra referencia a ese otro objeto. Así que si queremos enviarle un mensaje a este objeto que estoy pintando en rojo, tenemos que ir por Q. Si queremos enviarle un mensaje a esta otra instancia, tenemos que ir por o entrar o canalizar el mensaje a través de P. Pero hay cosas interesantes que uno puede hacer con las referencias y que literalmente va a ser la base de lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, uno puede decir P es igual a Q. ¿Y qué significa eso? Exactamente, ¿qué significa? Si ustedes se lo imaginaron de forma incorrecta, lo más seguro es que se están imaginando cualquier cosa al escribir eso. Lo correcto y lo que está sucediendo, y lo que sucede técnicamente en la práctica, es que P lo vamos a dejar apuntando al mismo lugar a donde está apuntando Q. ¿Y a dónde está apuntando Q? Q está apuntando hacia acá, hacia allá. Así que literalmente esa línea significa P, apúntelo a donde está apuntando Q. Así que este P deja de apuntar acá y ahora apunta hacia allá. Eso significa que para llegar a esta instancia, ahora tenemos dos formas de llegar. Tenemos dos caminos. Podemos ir por P
perdón, por P, o podemos ir por Q. ¿Y qué pasó con la instancia que dejamos de referenciar? Bueno, esa instancia va a ser reciclada eventualmente. El espacio de memoria que estaba ocupando va a ser recolectado por el recolector de basura y ese espacio de memoria seguramente va a poder ser usado más adelante. Pero lo importante que hay que saber es que si en Java, eh, un objeto, una instancia, ya no tiene ninguna referencia que lo apunte, ese objeto va a desaparecer eventualmente. Pero en este caso lo que nos importa es qué pasa con esta instancia X. Esa instancia X es alcanzable, accesible, a través de estas dos referencias, P y Q. P y Q. Esto significa, fíjense, hay dos conclusiones respecto a esto. Las referencias pueden cambiar. Una referencia puede hacer que apunte hacia una instancia en algún momento y después puede hacer que cambie hacia otra instancia. Es totalmente válido, necesario y literalmente va a ser la base de algunas cosas que vamos a hacer más adelante. Y por otro lado, fíjense que una instancia puede estar apuntada, puede estar siendo referenciada por una infinita cantidad de referencias. Y todas literalmente apuntan a la misma instancia. No es que la instancia se copie hacia las variables, no, es la misma instancia, es la misma cosa, simplemente está siendo alcanzada por diferentes caminos. O mejor dicho, una instancia la referenciamos muchas veces. Entonces, esto es lo interesante de este concepto, del concepto de las referencias, que es algo tan necesario, que es la base de lo que se va a hacer en el curso de programación avanzada de ahora en adelante, y literalmente es la base de los cursos que vienen posteriormente. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Muy simplemente, vamos a hacer un ejercicio muy rápidamente, donde nosotros vamos a crear personas. Pero para hacer eso, obviamente necesitamos crear la clase persona. Aquí sí que la vamos a crear acá arriba. Persona. Ok, persona. En este caso particular de este problema, vamos a decir que todas las personas tienen nombre. Todas las personas tienen nombre. Y en este momento, de acuerdo al análisis que tengamos del problema que queremos resolver, una de las primeras cosas que tenemos que acordar es qué es lo mínimo necesario que van a necesitar o que necesitaremos al instanciar, al crear una persona. Y en este punto, ya que todas las personas tienen nombre, podríamos decir que no puedo instanciar personas sin especificarle cuál es su nombre. Así que lo que vamos a hacer es crear el constructor adecuado para la persona. Okay. Y por si acaso le vamos a agregar un getter. Un getter para que sea más fácil después. Ahorramos espacio por acá. Ok. De hecho podríamos ahorrar espacio acá, pero no. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una persona. Vamos a crear personas, por ejemplo. Vamos a crear una persona y a esta cosa le vamos a llamar, no sé, M. De Mario, por ejemplo. Y este objeto lo vamos a dejar apuntado con una variable que le vamos a llamar M, para que no se nos confunda. Entonces, persona M es igual a new persona Mario. Ok, todo bien, todo funciona hasta ahora. De hecho, no hay errores. Y si literalmente ejecuto este programa, se va a ejecutar. No se va a ver ningún efecto porque no hay ningún print. Así que, pero funcionará. Lo que vamos a hacer es crear otra persona. Y a esta persona le vamos a poner Jimena. Y la vamos a dejar referenciada por una variable que se llame efectivamente X. Persona X es igual a new persona Jimena. Y solamente para asegurarnos de que esto funciona, vamos a ejecutar este programa preguntándole a X cuál es su nombre, y yo esperaría que el resultado de esto es que por pantalla apareciera Jimena, tal como aparece ahí. Ok. Pero como estamos haciendo un ejercicio de referencias, y esto literalmente es muy simple,
vamos a darnos cuenta de que cuando estamos hablando de personas en general, sucede algo interesante. Las personas tienen madre. Y como dice el refrán por ahí, madre hay una sola, vamos a hacer lo siguiente. Todas las personas van a, adentro suyo, van a guardar una referencia. ¿A quién? A su madre. Pero hay que darse cuenta también de que esa madre, por ejemplo, la madre de X, es persona también. Es una persona. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tanto a Mario como Jimena le vamos a crear sus respectivas madres. Y la madre de Mario se va a llamar, por ejemplo, Francisca, y la madre de Jimena se va a llamar Pamela, por ejemplo. Y vamos a crear estas personas aquí en el código para poder usarlas. Persona F es igual a mi persona, Francisca, y persona P es igual a new persona Pamela. Ok. Tenemos creados los 4 objetos tal como están dibujados acá, pero lo que nos falta es una manera de decirle a Mario que su madre es Francisca y de la misma manera decirle a Jimena que su madre es Pamela. Necesitamos decir algo como lo siguiente. Necesitamos decirle a Mario que su madre es Francisca, pero fíjense lo que está pasando. Lo que estamos pasándole como parámetro a ese método es la referencia al objeto que representa a Francisca, en este caso, y abajo a Pamela. Y si nos vamos a la clase persona, necesitamos de alguna forma representar esa flecha, esa referencia. Así que lo que vamos a hacer es a todas las personas agregarle un atributo que, fíjense, es extraño, pero no es tan extraño, es del mismo tipo, es persona. Y aquí le vamos a agregar, o mejor dicho, vamos a aprovechar el Eclipse, le vamos a decir que nos cree el método setPersona y vamos a decir que aquí es la madre. Le vamos a decirle set, aquí dice madre. Ok. Entonces lo que tenemos es la posibilidad a partir de ahora de que a todas las instancias de persona le vamos a decir, oye, persona tú en particular, le vamos a mandar el mensaje, tu persona, tu madre es tal referencia, es otra persona. Es muy importante que ustedes vean de que lo que se le está pasando como parámetro acá no es el objeto en sí, es la referencia a aquella instancia de persona que va a representar la madre de la persona en particular a la cual le estamos enviando el mensaje. Veamos aquí, m.setMadre. Este es m, esta es la variable m que referencia a este objeto, a esta instancia. Y a ese objeto le estamos pasando el mensaje setMadre. Así que el mensaje es setMadre a esa instancia, no a otra, a esa instancia. Y como parámetro le estamos pasando una referencia a f. ¿Y quién es f? Ese de ahí. Ese de ahí es f. Y este de acá es p. Así que a este objeto que tiene ahí el nombre m le estamos diciendo, le estamos enviando el mensaje, aquí está tu madre. Y tu madre es esta referencia, este objeto. Y lo que hace técnicamente es dejar guardada esa referencia en una referencia interna que tiene esa instancia, que es literalmente esta flechita que está acá. Esta flecha que está acá. Esa flecha. Así que con ese esquema podemos empezar a armar cosas interesantes. Por ejemplo, en este caso ya le dijimos a Mario que su madre es Francisca, le dijimos a Jimena que su madre es Pamela, y ahí está. Creemos un par de personas extras. Por ejemplo, vamos a crear a Diego. Y vamos a hacer algo interesante acá. La madre de Diego va a ser Pamela. Diego, set madre, Pamela.
Y puede parecer extraño, pero no es nada extraño. Simplemente a Diego le estamos mandando el mensaje, oye Diego, tu madre es P. ¿Y qué es P? Es la instancia que está siendo apuntada por esa variable P y que al final es Pamela. Así que literalmente Pamela ahora va a tener o tiene 2 hijos. No hay nada raro con esto. Eh, y acá arriba vamos a hacer otro objeto que se va a llamar A, que va a estar apuntado por una variable que se llame A. Y fíjense lo que va a pasar. Persona A es igual a new persona Ana. Y lo que vamos a hacer es tanto a Francisca como a Pamela, le vamos a decir que su madre es Ana. Francisca set madre A. Pamela set madre A. Entonces, con este código que tenemos acá, hemos creado cada uno de los objetos que están aquí y más encima hemos asociado una cosa con otra para representar el hecho que alguien es madre de alguien, tal como está aquí puesto. Ahora, una cosa que se podría cuestionar es, ¿y qué pasa con Ana? ¿Quién es su madre? Y es una pregunta interesante. Técnicamente, y esto es algo que deben saber, pero se los voy a decir igual, cada vez que una instancia de una clase se construye, por ejemplo, en términos concretos, cada vez que uno hace new de una clase, los atributos de aquella clase adquieren sus valores por defecto. O sea, volviendo al ejemplo primero, si yo creo una instancia, y en este caso la persona tiene 2 atributos, el nombre y la madre, el nombre y la madre, por defecto, repitiendo lo que dije recién, por defecto esos atributos adquieren sus valores por defecto. En el caso de cosas que son objetos, por ejemplo el string es un objeto, es una clase, y la persona literalmente es una clase, la acabamos de crear, ambas cosas adquieren el valor por defecto null. Null. Y el null significa que esa referencia está apuntando a null. Y para nosotros lo vamos a interpretar como que no está apuntando a nada, está apuntando al vacío. Entonces, cada vez que yo creo una instancia de algo, todos esos atributos internos van a adquirir sus valores por defecto. En el caso de las referencias que van apuntando a null, si son valores primitivos, generalmente adquieren el valor 0. Así que si esta persona tuviera una edad, por ejemplo, la edad quedaría en 0. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando instanciamos a Ana, acá, Ana quedó con ambos atributos con valor null, pero inmediatamente a través del constructor le asignamos un nombre. Por lo tanto, el atributo nombre adquirió valor, pero dentro del constructor nunca tocamos el atributo madre. Y de hecho a Ana nunca le hemos dicho quién es su madre. Así que, por defecto, la madre de Ana es null. Y eso para nosotros va a señalizar que Ana es la persona que está arriba en el árbol genealógico de estas personas que estamos representando. Ahora, ¿para qué sirve esto? Si se dan cuenta, hemos logrado almacenar información de una forma que representa bastante el mundo real. Si nosotros quisiéramos representar esta información de una forma más como clásica, tendríamos que haber usado, por ejemplo, una matriz. Una matriz donde tanto en las filas como en las columnas estuvieran todas las personas y de alguna forma en la misma matriz ir marcando quién es madre de quién. Lo más seguro es que eso significaría que la matriz estaría poco poblada, no hubiéramos para nada ocupado todo el espacio de la matriz, por lo tanto eso significa espacio desperdiciado. En este caso, usando objetos, hemos logrado representar una relación que se arma entre los mismos objetos, en este caso los objetos representan a personas, pero lo hemos representado de forma más natural, así que es más fácil de entender, espero. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Lo primero que vamos a hacer es factorizar este código para que no esté acá dentro del main, porque me molesta. Así que vamos a extraer el método acá y esta cosa le vamos a llamar poblar. Ya vamos a poblar aquí.
Ya, pero la diferencia es que el Eclipse no es muy inteligente, así que yo necesito que esta cosa me retorne una persona. Y en particular, en este caso, voy a querer que me retorne la M, esta cosa, M. Así que le voy a decir acá que me retorne el M. Y aquí voy a decir persona M. Entonces nos olvidamos de este poblar por ahora y simplemente lo invocamos. Y lo que va a suceder es que poblar va a hacer todo lo que hicimos recién de crear todos los objetos, dejándolos referenciados unos con otros, y me va a retornar la referencia a este objeto de aquí, a Mario. Ok. Bien. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer cosas interesantes. Una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, darnos cuenta de que podemos tener otras variables, q es igual a m, que pueden apuntar o referenciar a la misma cosa, en este caso este objeto. Podemos tener otra variable que se llame q, referenciando a ese mismo, por ejemplo. Ya, pero eso ya lo dijimos recién, así que no hay sorpresas con eso. Pero debido al hecho de que las personas adentro tienen una madre y esa madre, no tienen adentro a la persona, lo que tienen adentro es la referencia a la persona que es su madre. Las personas tienen madres y esas madres son personas. Y a la vez esa madre tiene una referencia a su madre y esa madre es persona. Y así infinitamente hasta, como vimos en el diagrama, vamos a llegar a null en algún momento. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algo como esto. Y para que esto funcione, necesitamos agregar este método, que va a ser bastante simple. Simplemente lo que hace es, cuando a una instancia en particular yo le mando el mensaje, oye, instancia, dame tu madre, retorna la madre que tiene guardada adentro, la referencia, no es el objeto, es la referencia. Volviendo a este while, ¿qué va a pasar con esto? Nótese que este P está apuntando al final, acá. Está apuntando a esa referencia. Y va a preguntar, ¿es el P distinto de null? P. Apuntando, voy a dibujarlo en rojo mejor. P. Este P. ¿Es null? ¿Está apuntando null? No. Así que entra el while y le dice, oye P, ¿quién es P? Este es P. ¿Quién es tu madre? Ah, y esta cosa va a retornar la referencia a su madre. ¿Y quién es la referencia a su madre? F. Así que P ahora va a apuntar a F. Así que esta cosa ya no apunta a eso, apunta a F. Vuelta del while, se pregunta, ¿es distinto de null? Efectivamente, es distinto de null porque está apuntando a F. Entra y le pregunta, ¿quién es su madre? Ah, madre de F es la referencia a A. Así que esta cosa, en vez de apuntar a eso, ahora apunta a A. Y vuelta, ¿es P distinto de null? Efectivamente, es distinto de null porque está apuntando a la instancia A. Ah, entonces entramos. ¿Quién es la madre de A? Ah, la madre de A es null. Así que ahora P apunta a null. P apunta a null. Vuelta. ¿Es P distinto de null? Falso. Así que en ese punto del tiempo termina el ciclo. Y fíjense lo que hicimos. A través de la estructura que nos inventamos y debido al hecho de que las madres de las personas son a la vez personas, pudimos recorrer todo el árbol genealógico de la gente, de las personas que construimos recién. Ahora, lo único malo de este pequeño while es que cuando termina el while, el P vale null. Así que no podemos preguntar quién es la madre de todas las madres. Lo que podemos hacer es acá al medio, decirle p.getNombre. Y si ejecutamos eso y funciona correctamente, debería decirme los nombres de todas las personas a medida que fuimos avanzando en el árbol genealógico hasta llegar al final. Y fíjense que obviamente este while no entra cuando P es null, así que no hay problema de que se vaya a caer este programa. Pero fue imprimiendo el nombre de todas las personas que estaban enganchadas. Y también mentalicen, o fíjense de que ese codiguillo, ese pequeño código va a funcionar independiente del tamaño del árbol.
Si este árbol tiene 3 niveles, el árbol genealógico, si este árbol tiene 3 niveles, va a funcionar. Si tiene 1000 niveles, también va a funcionar. Es genérico. No depende de que la estructura sea este árbol. Con cualquier árbol genealógico, mientras esté estructurado correctamente, va a funcionar. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me interesa no conocer los nombres de las personas que están, digamos, en el camino, sino que me interesa conocer la persona que está en la cúspide? Entonces el algoritmo debería ser un poco diferente. De hecho, ¿cómo puedo saber, cómo puedo hacer un código o un while, mejor dicho, cómo puedo hacer este ciclo de forma que cuando termine el ciclo, el P me queda apuntando, en este caso, a Ana? ¿Cómo puedo hacer un código que haga lo mismo, que avance, 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 pero que el P quede apuntando a esa instancia que representa a Ana? Que no se vaya a null, que quede apuntando a Ana. Y la forma más simple que podríamos hacer es simplemente decir .getMadre. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente estoy haciendo que el P siga subiendo por el árbol hasta llegar al punto en que esté parado en un P cuya madre sea null. Así de simple. Vamos a ir avanzando y siempre preguntando no por el P en particular, sino que vamos a preguntar por la madre del P. Y el ciclo va a seguir avanzando hasta que efectivamente llegue a eso. Porque esa es la persona cuya madre es null. Todas las personas que están de ahí para abajo tienen una madre, es distinto de null. La referencia no es nula. Pero en este caso, sí. Ese es el único momento en el árbol genealógico en que tenemos una persona cuya madre es null. Así que si ejecutamos este código, debería decirnos Ana. Y ahí está la Ana. Así que no hay sorpresas. Esto funciona. Podemos hacerlo. Ahora, es interesante también este ejemplo porque nos permite visualizar una cosa o nos permite darnos cuenta de que tal vez el modelo que estamos planteando no es de lo mejor. Fíjense que en este caso, siempre nosotros a partir de una persona estamos mirando hacia arriba. Las personas tienen madre. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una referencia aquí a Pamela, Pamela no sabe quiénes son sus hijos. Lo único que sabe Pamela es su nombre particular y quién es su madre. Porque eso es esa es la información que tienen las personas. Su nombre y su madre. O la referencia a su madre. Tal vez sería interesante hacer que nuestro modelo, aparte de que permita que las personas sepan cuáles son sus madres, que las personas también sepan quiénes son sus hijas, hacia abajo. Tal como está escrito el modelo, esto no es posible. Bueno, tal vez sea posible, pero con mucho esfuerzo. Pero tal vez podríamos modificar nuestro modelo para que eso sea más fácil. Y para que eso funcione, tenemos que justamente modificar nuestro modelo o la clase persona, tenemos que modificarla para permitir que eso suceda. Y en particular, la modificación que vamos a hacer es la siguiente. Miren, estoy haciendo espacio aquí en el gráfico para poder graficar lo que va a suceder. Lo que tenemos que hacer es que cada persona, cada instancia de persona adentro, tenga algo que nos permita referenciar a sus hijos o hijas. Y como todas las personas son literalmente copias del mismo molde, esta persona de acá abajo también va a poseer el mismo lugar donde almacenar sus hijas. Y esta de aquí también. En este caso, esta tiene una sola hija. Y en estricto rigor, aun cuando estas M, X y D no tienen hijas, igual van a tener este contenedor donde se puedan guardar elementos. No van a tener nada, no van a tener ninguna referencia, pero igual las van a tener la posibilidad. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, vamos a tener la posibilidad de, por ejemplo, navegar hacia arriba y después navegar hacia abajo en el
árbol genealógico de las personas. Ahora, ¿cómo implementamos esto? No es complicado. Esta cosa que ustedes ven ahí, no es nada más que en Python le llamaríamos lista, en Java le llamamos vector. ¿Y es un vector de qué? Es un vector de referencias a personas, o un vector de personas. Así que aquí lo que vamos a hacer es hijas. Okay. Ahora, ustedes ya deben saber que en Java, cuando uno crea un vector, no basta simplemente declarar la variable. Hay que crear el espacio de la memoria para guardar los elementos. De hecho, fíjense, hay algo que nos debería molestar. En ningún momento hemos dicho de qué tamaño es el vector. Y eso lo podemos hacer acá en el constructor. Y en este caso, este vector va a ser de tamaño 10. Así que literalmente significa que todas las personas van a tener adentro un vector de tamaño 10. Van a tener 10 espacios. Todas las personas van a tener ese vector de tamaño 10. Incluso las que no lo usen. Ahora, ¿cómo mantenemos esto bien estructurado? Porque fíjense. Cuando uno le dice a M que su madre es F, también hay que decirle a F que una de sus hijas va a ser M. Cuando a X le decimos que P es su madre, a P también hay que decirle que X es una de sus hijas. Así que necesitamos también agregar algo de forma que cuando estemos poblando y estemos diciéndole que a M que F es su madre, a F hay que decirle que M va a ser una de sus hijas. Y lo mismo va a suceder con todo el resto de los set madre. Pamela, tu hija es D. Está bien, red madre, set madre. A, set madre F. Y agregar hija. Entonces, cuando a M le decimos que su madre es F, a F le decimos que una de sus hijas es M. Cuando a X le decimos que la madre es P, a P le decimos que X, etc. P D con P, P con D, F con A con F, P con A con P. Ok. Ahora, obviamente este método no está creado, tenemos que crearlo, así que usamos el Eclipse para crear el método. Y aquí vamos a agregarla. Ahora, obviamente, de nuevo, el esquema mental correcto es necesario. Lo que estamos pasando aquí es la referencia. No es el objeto completo, es la referencia. Le estamos pasando la flechita, la flecha. Pero hay que guardarla, hay que guardar esa referencia. ¿Y dónde la vamos a guardar? En el vector de hijas. ¿Pero dónde en el vector de hijas? ¿En la posición 0? Eso funcionaría la primera vez, para el caso de las personas que solamente tienen una hija. Pero si tienen más de una hija, cuando a esa misma madre le digo que me agregue otra hija, va a reescribir la referencia que está guardada en la posición 0. Así que no nos sirve hacerlo de esta forma. Ahora, claramente, yo creo que a esta altura ustedes se imaginan de que cada vez que uno tiene un vector, es necesario agregar otra variable. ¿Por qué? Porque si tengo un vector, por ejemplo, de tamaño, no sé, X, el tamaño del vector puede ser 10, 100, 1000. Pero generalmente uno no lo ocupa completo. Uno ocupa la primera posición, la segunda, la tercera, por ejemplo. O sea, uno está ocupando de ahí para allá. Pero el vector sigue siendo de tamaño 1000, pero solamente hemos ocupado las 3 primeras casillas. Después, cuando quiero ocupar la siguiente casilla del vector, necesito saber que las 3 primeras están ocupadas, así que necesito saber, de alguna manera, que tengo que ocupar esa casilla, y por lo tanto, ahora el vector está ocupado de ahí para allá. Y etcétera. Y esto se va repitiendo, y para hacer esto, necesito una variable que en todo momento sepa cuántas hijas tengo. ¿Por qué? Porque después, cuando se le envíe el mensaje a esta persona de que tiene que agregar una hija, en esa misma posición
voy a poner a la hija y a esta variable le incremento en 1. Entonces la primera vez se guarda la posición 0 y se incrementa la cantidad de hijas con valor 1. Así que ¿cuántas hijas tiene esa persona? Una. Cuando se le mande el mensaje para agregar la siguiente hija, la posición en donde se va a guardar es 1, porque los vectores parten en 0, y se incrementa a 2. ¿Cuántas hijas tengo? 2. Efectivamente tengo 2. Así que esto funciona. Así que bajo esta mecánica, por ejemplo, podemos hacer algo interesante. Podemos agregarle aquí a persona una operación, un mensaje que nos diga cuántas hijas tiene. ¿Y para qué? Para poder después, perdón, acá vamos a cerrar esto. Cuando hayamos recorrido todo el árbol jerárquico y lleguemos a la última, que es la que está siendo apuntada por P, aparte de preguntarle su nombre, por ejemplo, le podemos preguntar P get cantidad de hijas. ¿Cuántas hijas tiene Ana? En este caso tiene 2. Así que veamos si efectivamente nos dice que tiene 2. Ana dice que tiene 2 hijas. Interesante, ¿eh? Ana tiene 2. Si a Pamela le preguntáramos cuántas hijas tiene, nos diría 2 también. ¿Y qué nos responderá, por ejemplo, M, si le preguntamos cuántas hijas tiene? 0. Tiene 0 hijas. Y es correcto. No tiene ninguna hija porque no tiene ninguna hija. Okay. Entonces, si ustedes se dieron cuenta recién, cuando estábamos haciendo esto, no sé si sintieron que era como delicado, porque era muy fácil cometer un error. O sea, tiene que ser M con F, F con M, X con P, P con X, etc. Era muy delicado. Tal vez podemos hacer esto mejor. Y de hecho se puede hacer mejor. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de a un objeto, a una instancia, decirle, oye objeto, tu madre va a ser tanto, nos va a permitir aprovecharnos de ese momento para a la madre decirle que se agregue a su hija. ¿Cómo? Así, miren. Cada vez que a una instancia le decimos, oye instancia de persona, tu madre es tal, y dejamos guardada, dejamos referenciada a la madre de esa instancia en particular, podríamos aprovechar de a la madre decirle agregar hija. ¿Y a quién? A esta persona. Acuérdense, ¿quién es this? This, de memoria, this siempre apunta a la instancia actual. ¿Y cuál es la instancia actual? La instancia actual es aquella instancia a la que le enviamos el mensaje setMadre. En este caso, por ejemplo, el this podría haber sido el M. El M, y le estamos diciendo, oye, tú configúrate para que tu madre sea la F. Ok. setMadre y acá va a ser la F. Por lo tanto, guardamos la referencia a la madre, que sería F, pero aprovechamos de a aquella madre, que en este caso sería F, le mandamos el mensaje, oye, agrégate a tu hija. ¿Quién? This. ¿Y quién es this? En este caso particular sería M, la instancia actual a la cual le llegó el mensaje. Así que si dejamos esto tal como está aquí escrito, fíjense que nos ahorramos una línea acá. Es lo de menos haberse ahorrado una línea, pero lo importante es que nos ahorramos un riesgo. Es riesgoso a cada rato estar escribiendo 2 líneas que siempre tienen que ir juntas y que uno rápidamente, o si uno se distrae, va a cometer un error. Si yo ejecuto esto, sigue funcionando igual porque está correcto. El funcionamiento del código no ha cambiado, simplemente nos ahorramos un par de cosas de forma muy inteligentemente. Ya. Un último ejemplo de esto. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos preguntarle a una instancia en particular de persona
el nombre de sus hijas. En este caso, por ejemplo, a P, que representa a la que está más arriba, yo le podría decir get nombre hijas, o nombres, mejor dicho. Y podría querer imprimir, perdón, podría querer imprimir eso para mostrarlo por la pantalla, obviamente. Ahora, ¿cómo implemento eso? Si yo a una instancia en particular, le digo, oye, instancia, retórname el nombre de tus hijas. Esa instancia, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que recorrer su vector, donde están las referencias a todas sus hijas, y a cada una de sus hijas irle preguntando, oye, ¿cuál es el nombre de tus hijas? Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. La forma más fácil de implementar esto es con un ciclo for. Cantidad de hijas. Fíjense que de nuevo estamos usando esta variable cantidad de hijas porque la cantidad de hijas en todo momento guarda la cantidad de hijas de la persona. En todo momento guarda la cantidad de hijas de la persona. Así que vamos a iterar sobre todas las hijas y a cada hija le vamos a decir hijas, la posición y get nombre. Ahora, ¿dónde vamos a guardar los nombres? Bueno, los nombres los vamos a guardar en un string por acá, resultados igual a tan, resultado, y a medida que vamos avanzando, vamos a ir guardando los nombres. Si ejecuto esto, va a funcionar, pero no se va a ver bien. Francisca Pamela. ¿Por qué? Porque las hijas de Ana son Francisca y Pamela, pero por la forma en que está escrito esto, aparece todo junto. Por ahora, lo único que vamos a hacer es agregarle un espacio, vamos a ejecutar y espero que se den cuenta que ahora apareció el espacio, pero también apareció un espacio adelante. No lo vamos a arreglar, se los dejo para que lo piensen un poco respecto a cómo se podría mejorar esto para que apareciera bonito. Ya. Entonces, para cerrar, simplemente dejándoles un desafío intelectual, vamos a hacer lo siguiente. Miren, get nombre de las hijas. Voy a copiar esto y le vamos a llamar esto descendientes. Descendientes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a simplemente reutilizar este método cada vez que a partir de una persona estemos revisando la lista de sus hijas, vamos a escribir el nombre de la hija, vamos a apretar, vamos a escribir un paréntesis, vamos a agregar un paréntesis, vamos a agregar otro paréntesis, y a esa hija le vamos a decir, oye, hija, ¿cuáles son tus descendientes? Y acá abajo vamos a decirle get nombres descendientes. ¿Qué creen que va a pasar? A P, que está apuntando a Ana, le vamos a decir get nombre descendientes. Esa cosa va a llegar acá y va a empezar a iterar por todas las hijas de Ana. Entonces, en la primera vuelta, en el primer ciclo de eso, corresponde a Francisca. Así que va a aparecer el nombre de Francisca y después, entre paréntesis, get nombre de descendientes de quién? De Francisca. Así que vamos a volver a entrar a este mismo método, pero el this en ese caso va a ser Francisca. Francisca, tum, tum, Pamela, tum, tum.
Fíjense que de alguna manera, primero entró por Francisca, después como que volvió a entrar a Francisca y llegó a Mario, después como que se devolvió, llegó a Pamela, y de Pamela entró a Jimena y Diego. Y en este caso particular, tanto Jimena, Diego como Mario aparecen con estos paréntesis vacíos porque ellos no tienen descendientes. ¿Ya? Bueno, esto no es un contenido explícito del curso ni nada, simplemente es un desafío intelectual que sería interesante que resolvieran. Pero para hacerlo, tienen que tener muy claro cómo funcionan las referencias. Así que eso sería todo por esta cápsula. Espero que les sirva, repásenla, usen el botón de pausar para poder ver lo que se está haciendo y no simplemente copien y lo lean, sino que ojalá que se enfrenten a la hoja en blanco y puedan repetir todo lo que se hizo acá para que realmente sea provechoso. Así que nos vemos.